la cuarta clase, ¿no? La cuarta clase. Saben ustedes que el 21 parece que es el examen, el primer parcial. Sí, Van a echar doctor. cinco temas. Sí, doctor. Este es el cuarto y nos queda después abdomen agudo. Y con eso terminamos los 5 temas que van a echar al examen final, al primer parcial. Bueno, comenzaremos de una vez. Vamos a hacer la clase lo más... Todavía siguen llegando. Bueno, hemos hablado de emergencias y urgencias quirúrgicas del recién nacido. La tercera clase ha sido defectos de la pared abdominal. No tiene ninguna duda, alguna observación, alguna pregunta sobre las anteriores clases. Bueno, me imagino que no, ¿no? No, doctor, está todo claro. Ya, bueno. Hoy día vamos a hablar de hernias en pediatría. Y lamentablemente, ustedes cuando preparan sus temas o quieren recurrir a alguna otra fuente de información y tratan de ampliar los conceptos que se les ha dado en clases y consultan a veces el internet o buscan en el internet alguna definición sobre algunos temas. No siempre en el internet salen cosas que son buenas, ¿no? No siempre la información que tienen va a ser la correcta. En el caso de las hernias, quiero que entiendan bien, ustedes han debido llevar este tema en cirugía general, con el cirujano, y han debido hablar de hernias, porque en los hospitales, en el servicio de cirugía, lo que más se opera son vesículas y hernias, ¿no? Aparte de las emergencias como las apendicitis, peritonitis o alguna otra cosa que pueda presentarse de pronto. Pero siempre por lo menos una hernia al día se opera, por lo menos en el Cusheri, y en otros hospitales de mayor complejidad seguramente se operan más. Quiero hablarles de las hernias en el niño. Quiero que sepan que la hernia en el niño es totalmente diferente a la del adulto. Y eso muchos no entienden. Y inclusive en la definición, en el concepto, en el contexto de las hernias en pediatría, pues siguen generalizando a las hernias como si las hernias fueran tanto en el niño como en el adulto lo mismo. Y no es así. Y para demostrarles, les voy a mostrar algunos artículos para empezar sobre los conceptos de hernia inguinal. Vamos a ver muchos falsos conceptos incorrectos. Ustedes saben qué es una hernia, ¿no es cierto? Deben tener por lo menos idea de lo que es una hernia, o sea, una definición general, digamos. Aquí yo les presento lo más básico, que en términos generales una hernia es la protrusión o salida de algún tejido
a través de un orificio natural o por una debilidad en la pared de la cavidad en la que normalmente se encuentra contenida. Específicamente la hernia inguinal en niños tiene un origen y un enfoque muy distinto a la hernia inguinal en el adulto. En el adulto, pues es más o menos en todos los textos y fuentes de información van a encontrar más o menos conceptos que se parecen. Pero en el niño el concepto es diferente. Y eso lo vamos a ver. Les voy a mostrar algunos conceptos, algunos falsos conceptos. Aquí, por ejemplo, de internet he sacado que la hernia inguinal en los niños se produce cuando una sección del intestino, una sección, en primer lugar no se dice sección, ¿no? Un segmento del intestino sobresale a través de una zona débil de los músculos abdominales. Eso totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque no hay una debilidad a nivel de los músculos abdominales. Sabemos muy bien cuáles son los músculos abdominales y dependiendo de la región, pues tienen que ver o no con el concepto de hernia. Se observa, dice, una protuberancia blanda por debajo de la piel donde se produjo la hernia. Una hernia que se produce en la zona de la ingle se denomina hernia inguinal. Es un concepto totalmente errado porque dice una zona débil de los músculos abdominales. Otro concepto. ¿Qué causa una hernia inguinal? Dice, una hernia se puede desarrollar durante los primeros meses de vida de un bebé a causa de una debilidad de los músculos del abdomen. En primer lugar, la hernia es congénita en el niño. Es congénita. El niño nace con la hernia inguinal, o sea, con los elementos que van a constituir más tarde una hernia inguinal. A medida que un feto de sexo masculino, dice, crece y madura durante el embarazo, los testículos se desarrollan en el abdomen y después descienden hasta el escroto a través de una zona denominada canal inguinal. Ese concepto está mal. Este canal inguinal no. Es el descenso de los testículos hacia el escroto a través de un conducto que se llama conducto peritoneo vaginal. No es a través de un canal inguinal. Existe el conducto inguinal en todos los niños, pero eso existe y desde que nace el niño. Pero la hernia se produce durante el descenso de los testículos hacia la bolsa escrotal. Aquí dice, poco tiempo después que el bebé nace, el canal inguinal se cierra. Dice, eso no es cierto, el canal inguinal no se cierra. O sea, el conducto inguinal no se cierra, está abierto siempre. Y dice aquí, evita que los testículos regresen hacia el abdomen. Otro error, ¿no? Los testículos no bajan, no descienden del abdomen, descienden del retroperitoneo, lógicamente, que está por detrás de la cavidad abdominal o cavidad peritoneal. Si esta zona no se cierra, dice, es decir, si el canal inguinal, según este concepto, no se cierra completamente, una asa intestinal puede moverse al interior del conducto inguinal a través de la zona debilitada de la pared abdominal. Otro error garrafal, no existe debilidad de la pared abdominal en la hernia en los niños, ¿ya? Entonces, no se produce la hernia por esa situación. Si bien las mujeres no tienen testículos, sí poseen un canal inguinal. Tiene un conducto inguinal, ¿no? Por lo cual también puede desarrollar hernias en esta zona. Todas las niñitas y todos los varones tienen un conducto inguinal, pero el origen de la hernia es diferente a lo que se menciona. Aquí hay otro, por ejemplo, es otro concepto que es sacado también de
del Internet, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita saber? Dice, ¿qué es una hernia inguinal? Una hernia inguinal ocurre cuando los órganos o el tejido abdominal, imagínense eso, el tejido abdominal se forzan a través de una área débil de la pared abdominal y pasan a través de esta. La pared abdominal está formada de grasa y músculo, mantiene a los órganos en su lugar. La hernia podría contener líquido, tejido del abdomen otra vez, o parte de un órgano como el intestino. Es otro concepto totalmente descabellado, ¿no? Y hay otro concepto que viene de un hospital que está Stanford Medicine Children Health. ¿Qué es una hernia inguinal en los niños? Una hernia se produce cuando una sección del intestino sobresale a través de una zona débil de los músculos abdominales. Otra vez meten a los músculos abdominales en el concepto de hernia en el niño. Se observa una protuberancia blanda por debajo de la piel donde se produjo la hernia. Una hernia que se produce en la zona de la ingle se denomina hernia inguinal. Bueno, son los conceptos que ustedes van a ver y confunden. Al final de cuentas, los conceptos tienen que ser claros para que ustedes sepan exactamente qué es una hernia en el adulto y qué es una hernia en el niño. Estamos hablando de la hernia inguinal. Otro, por ejemplo, de Boston, referencia a Boston Children's, hernias inguinales en niños, departamento de cirugía. Una hernia inguinal se produce cuando hay una debilidad o una abertura en la pared del músculo abdominal, dice. El músculo abdominal inferior, podría decir en la región inferior de la pared abdominal, pero dice en la pared del músculo abdominal inferior, parte del contenido del abdomen, como los intestinos, pueden pasar a través de esta abertura que se produce en la pared abdominal. Qué concepto más terrible, ¿no? Bueno, hay personas que están queriendo entrar. Ya. Bueno, entonces las hernias inguinales, dice, algunas veces se denominan hernias de la ingle. La ingle es el área donde el abdomen hace contacto con la parte superior de la pierna. ¿Ustedes saben qué es pierna? ¿De dónde a dónde es la pierna? A ver, ¿alguno me puede contestar? Es abajo de la rodilla. Abajo de la rodilla. Imagínense que la ingle es el área donde el abdomen hace contacto con la parte superior de la rodilla, digamos. O sea que está entre el abdomen y la rodilla. Imagínense eso. Eso es de un hospital de Boston. ¿Ya? Entonces, pues, me parece raro. En los niños la hernia aparece como un bulto que se extiende desde la ingle hasta la parte superior de los labios de la vagina en las niñas. Esta área es exclusiva de las niñas. Las hernias inguinales son comunes en bebés y niños. Bueno, esos son los conceptos que quería mostrarles a ustedes para que no siempre confíen en los artículos que van a encontrar o los trabajos o los conceptos que se pueden encontrar por internet. Si se fijan bien, hay trabajos, inclusive videos completos sobre un tema y generalmente son estudiantes de enfermería, de medicina, de algún sector de la medicina que les han asignado ese trabajo. Ellos hacen y lo suben a internet y a veces publican como cosas buenas. Yo he publicado muchos trabajos, inclusive de algunos alumnos que han sido alumnos míos. Yo les he dado en la práctica, como les voy a dar a los que están haciendo práctica, trabajo sobre algún tema para que lo actualicen,
busquen en otras fuentes de información, pues lo más actualizado posible y todas las estadísticas respecto a un artículo. He sido tutor de muchas tesis donde hemos tratado de buscar lo último y lo verdadero, lo exacto, lo que tiene que decirse, y no semejantes barbaridades como estamos viendo aquí. Bueno, aquí tenemos la definición correcta de una hernia inguinal, que es la hernia inguinal en el niño. Adelantándome, les digo que la hernia inguinal en el niño se llama hernia inguinal indirecta. Esa es la denominación. No existe otra denominación, se llama hernia inguinal indirecta. ¿Ya? En el adulto la hernia es hernia inguinal directa. Puede haber una hernia inguinal indirecta en un adulto que no ha sido operado de su hernia inguinal indirecta y se mantiene porque no le ha dado importancia, no le ha dado problemas. Es una hernia que la saben manejar con calzoncillos especiales, elásticos, y que al final, tarde o temprano, les va a dar problemas. Pero en el adulto la hernia inguinal es directa, y tal vez ahí vale un poco los conceptos que se han vertido de que es una debilidad no de los músculos de la pared abdominal ni de la pared abdominal en sí. La hernia inguinal en el adulto es una debilidad del piso del conducto inguinal, o sea, de la parte posterior del conducto inguinal, que está constituido mayormente por la fascia transversalis, que es el piso que está en contacto con la pared peritoneal. Entonces, una debilidad en la fascia transversalis hace de que la misma fascia haga de saco herniario y el intestino se meta al conducto inguinal. El conducto inguinal siempre está. Entonces, un asa intestinal puede meterse a través de esa debilidad de la fascia transversalis, meterse al conducto, una hernia inguinal en el adulto. Pero en el niño no es así, no hay ninguna debilidad de ninguna de las fascias ni de los elementos que corresponden o que constituyen el conducto inguinal. Les ruego que si tienen tiempo, un poco lean sobre la anatomía del conducto inguinal. A veces en el examen de grado hay algún cirujano que está de tribunal y les preguntan. Claro, yo trato de evitar cuando yo estoy de tribunal de que les hagan preguntas directas de anatomía, digamos. En alguna oportunidad he escuchado a algún cirujano que les dice, a ver, dígame los elementos que componen el conducto inguinal. Entonces yo le digo, doctor, me parece que es una pregunta más de anatomía que de medicina general, que habría que cambiar. Bueno, entonces alguna vez me hacen caso, ¿no? Y les hacen otra pregunta. Pero en el niño les voy a decir que la hernia inguinal infantil o en pediatría corresponde a la persistencia del conducto peritoneo vaginal y en la mujercita la persistencia del conducto de Nuc, así se llama, ¿no? Bueno, ¿qué son estos elementos? ¿Cómo se forman? ¿De qué parte provienen? ¿O a qué se refieren? Son defectos congénitos. El niño nace con este defecto. Es un defecto del desarrollo por presencia de un conducto que no tiene nada, o sea, que no es, como describen en otros trabajos, que no es lo mismo que el conducto inguinal. Es un conducto diferente. Es la presencia del conducto peritoneo vaginal, que se llama así en el hombre, que constituye más tarde un saco herniario y que contiene elementos que pueden ser intestino en el varón, y en la mujercita puede estar el ovario y la trompa. En la niña es la persistencia del conducto de Nuc, que protruye al conducto inguinal junto con el ligamento redondo, ¿ya? Y se convierte en una hernia inguinal. Bueno.
Vamos a aclarar un poco esto. Entonces, dice el proceso vaginal se llama así, no porque tenga algo que ver con la vagina. En el niño, que este proceso vaginal se llama así, da origen a la hernia inguinal indirecta. Está presente en el feto en desarrollo a las 12 semanas. ¿Ya? El proceso vaginal es un divertículo peritoneal, es decir, existe la pared abdominal y en la parte posterior está el retroperitoneo y el testículo desciende y agarra este divertículo, que es una especie de bolsita, agarra al divertículo peritoneal y lo baja con el testículo y se hace parte del testículo y baja hasta el escroto. Ese conducto que se forma del divertículo al descender el testículo es lo que se llama conducto peritoneo vaginal. Este conducto sí se cierra, no el conducto inguinal. Una vez que el testículo está en la bolsa escrotal, debe cerrarse normalmente. Pero cuando no se cierra, va a dar lugar a muchos defectos del conducto inguinal, ¿ya? Entonces, al descender los testículos en el 7º u 8º mes de gestación, una parte de este proceso vaginal o el divertículo peritoneal, o sea, la parte posterior del peritoneo, se adhiere al testículo a nivel de su salida del abdomen y es traccionada hasta el escroto con el testículo. O sea, ese es el concepto exacto. Pueden ampliarlo, pueden preguntar lo que quieran. Entonces, esta porción del peritoneo que se llama proceso vaginal, que es el divertículo peritoneal, que envuelve al testículo, se convierte luego, una vez que el conducto peritoneo vaginal se cierra, se queda adherido a los elementos del cordón y el testículo se llama la túnica vaginal del testículo o del cordón. El resto de este conducto se cierra, se oblitera finalmente, se elimina la comunicación que hay entre el peritoneo, porque al bajar un divertículo peritoneal, ya va a tener este conducto peritoneo vaginal, va a tener comunicación directa con el peritoneo. Por eso es que hay de ahí un segmento del intestino puede entrar a este conducto peritoneo vaginal. Entonces, en consecuencia, el saco herniario formado por el proceso vaginal se encuentra delante y ligeramente dentro de las estructuras normales del conducto, o sea, del cordón espermático. El cordón espermático está formado por el conducto deferente y los vasos espermáticos, y a eso se adhiere el divertículo peritoneal, formando la túnica vaginal, que es normal, pero se cierra y no constituye ninguna comunicación con el peritoneo. Bueno, vamos a ver directamente perdón. Ya. Aquí, si ustedes se fijan bien, son dibujos, pero son muy didácticos, se puede decir. Se ve el puntero, ¿no? Se ve lo que estoy señalando en la pantalla. Sí, doctor. Sí. Se ve, ya. Esta es la cavidad peritoneal. Esta es la pared posterior del peritoneo, esta línea curva de acá. ¿Está bien? Este es el proceso vaginal que se ha cerrado una vez que el testículo ha descendido al escroto. Entonces queda como un proceso vaginal que envuelve al testículo, se llama proceso vaginal o túnica vaginal. Esto es normal. Se ha obliterado, ya no hay comunicación con la cavidad peritoneal. Pero a veces al descender el testículo, agarra el divertículo peritoneal, baja, desciende
testículo al escroto, y antes de que se oblitere este conducto, conducto peritoneo vaginal, entra líquido del peritoneo hacia el escroto, ¿ya? Y luego se cierra. A esto se llama hidrocele. Y ustedes, por favor, cuando acompañen al pediatra, cuando reciban un recién nacido, muchos niños, si ustedes palpan el escroto de un niño, van a ver que tiene en el testículo o en el escroto. Inclusive pueden agarrar una linternita y hacer un procedimiento que se llama transiluminación y van a ver que existe líquido. Cuando existe líquido, quiere decir que al descender ha entrado líquido de la cavidad peritoneal por el conducto peritoneo vaginal al escroto. Entonces a esto se llama hidrocele. Cuando se ha cerrado completamente el conducto peritoneo vaginal, pero ha quedado líquido, se llama hidrocele no comunicante porque se ha cerrado. Luego, en algunos casos, el conducto peritoneo vaginal, el divertículo es llevado hacia el escroto y permanece abierto, no se cierra. Está abierto parcialmente, o sea, el conducto es muy delgado, ¿no? Pero entra líquido y sale líquido, es decir, del peritoneo pasa líquido por el conducto peritoneo vaginal que no se ha cerrado, se llena en el escroto, pero cuando el niño está acostado, puede volver hacia este líquido al peritoneo, a la cavidad peritoneal. Cuando hay esta comunicación y vuelve, se llena y se vacía, se llama hidrocele comunicante. O sea, varía de tamaño de acuerdo a la porción, al llanto, al esfuerzo. Cuando el niño está haciendo caquita, pues con el esfuerzo puede pasar líquido del peritoneo hacia el escroto y se llama hidrocele comunicante. Cuando el niño se acuesta y está tranquilito, dormido, este líquido se vacía el peritoneo y desaparece el líquido. La mamá a veces le explica al médico cuando consulta. A veces le hincha su testículo, a veces se deshincha y uno tiene la suerte muchas veces de ver el líquido y comprobar de que es líquido con la transiluminación. Otras veces este divertículo baja, o sea, desciende y parte de cierta parte del conducto inguinal, se cierra este proceso vaginal o este conducto peritoneo vaginal, se cierra hacia abajo y queda abierto en la parte del conducto inguinal. O sea, el conducto inguinal por dentro tiene parte del proceso vaginal que se ha cerrado por debajo, pero no se ha cerrado por arriba. Esta es la hernia inguinal por persistencia del conducto peritoneo vaginal que se ha obliterado por debajo, pero se ha quedado abierto en la región inguinal. Por eso se llama hernia inguinal. Por aquí puede meterse un segmento del intestino y complicarse, ¿no? Bueno, en otras oportunidades esto queda totalmente abierto, es un conducto amplio donde va desde la cavidad peritoneal hasta el escroto. Por aquí se puede meter el intestino y se considera esta una hernia inguino-escrotal o hernia inguinal completa, porque abarca hasta el escroto. ¿Ya? ¿Está claro? O por lo menos un poco más claro. Sí, doctor. Bueno, espero que aquí tenemos varios dibujos para que ustedes vayan entendiendo. Aquí es lo normal, se ha cerrado el conducto peritoneo vaginal, aquí se ha cerrado hasta cierta parte, ¿ya? Y es la hernia inguinal
aquí que permanece abierto, ¿ya? Abierto, y se considera una hernia inguinoescrotal, es la hernia inguinal, la hernia inguinoescrotal, y puede cerrarse hacia arriba y hacia abajo y persistir un quiste lleno de líquido en el conducto inguinal. No hay hernia, pero hay un quiste, se llama quiste del cordón, quiste del cordón. Y luego puede permanecer el conducto peritoneo vaginal comunicando el escroto, pero en forma muy estrecha. A esto se llama hidrocele comunicante, ¿ya? Entonces, ¿qué diferente el concepto de hernia inguinal como hemos visto? Aquí también tenemos lo mismo, así que no vamos a repetir, pero ustedes pueden tener. Aquí vemos cuando está cerrado, esta es la cavidad peritoneal, el conducto, el proceso vaginal que ya se ha cerrado, no hay líquido en el testículo ni en el escroto, y eso es lo normal, ¿no? Parece que está lloviendo. Bueno, aquí también tenemos un dibujo más explícito, el quiste del cordón, el hidrocele comunicante, el hidrocele no comunicante y lo normal. Bueno, entonces, aquí les dejo para que ustedes, por si acaso alguna vez les hagan preguntas, lo más simplificado, las paredes del trayecto inguinal, o sea, del conducto inguinal. La pared anterior, ustedes saben muy bien, está formado por la aponeurosis del oblicuo mayor y las fibras del oblicuo menor. Esa es el techo o la pared anterior del conducto inguinal. La pared posterior o interna está formada por la fascia transversalis, mayormente, ¿no? Que está reforzada por el tendón conjunto y los ligamentos de la zona. Entonces, esta es la que interviene, esta fascia posterior, la fascia transversal, que se debilita en los adultos y se produce la hernia directa, porque sale directamente del abdomen hacia el conducto inguinal, mientras que la indirecta viene de atrás hacia el escroto y no es una debilidad ni de la pared abdominal ni de la fascia transversal, no hay debilidad, nada. Es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Bueno, aquí tenemos, para que se den cuenta, la piel, el tejido celular, la aponeurosis del oblicuo mayor que forma el techo del conducto o la pared anterior del conducto inguinal. Aquí vemos los elementos del cordón que están constituidos por el conducto espermático o el conducto deferente y los vasos espermáticos, ¿no? Aquí se junta el conducto peritoneo vaginal que se encuentra, digamos, abierto y se constituye una hernia inguinal o saco herniario por donde se puede meter el intestino. Bueno, ahí tenemos muchos más dibujos para que ustedes se den cuenta. Aquí tenemos un hidrocele, si se fijan bien, el escroto, a diferencia de este otro lado, está lleno de líquido, ¿no? Y aquí vemos un niño, este niño, yo tuve un niño así, que llegó prácticamente del quirófano, con sangre todavía, un tosebáceo recién nacido con hidrocele bilateral a tensión, pero además de hidrocele tenía un aspecto, un color ya oscuro, lo que nos mostraba que había una torsión testicular en ambos lados, ¿no? Entonces ahí tuvimos que salvar un testículo que después de volverlo con compresas tibias húmedas empezó a recuperar, pero el otro se necrosó totalmente, tuvimos que sacar. Aquí está la transimulación en un hidrocele bilateral, aquí está la linterna que alumbra por detrás y nos muestra el contenido líquido en ambos lados. Es un hidrocele bilateral.
Ahora, este hidrocele bilateral puede ser un hidrocele comunicante o no comunicante, dependiendo si se vacía o no hacia el peritoneo o permanece del mismo tamaño, aunque esté llorando, aunque se acueste, duerma, ¿no? Pero aquí tenemos un hidrocele bilateral. Aquí tenemos igual un hidrocele bilateral a la interna y el líquido en el escroto. Este es el hidrocele que se ve, si ustedes pueden ver y apreciar, y está lleno de vasos que están irrigando la pared del hidrocele. O sea, esto es lo que ha quedado del conducto peritoneo vaginal, se ha cerrado por encima y ha quedado un hidrocele no comunicante. Esto es frecuente y no hay que tocar, no hay que tratar de sacar el líquido, esto se va absorbiendo y desaparece. Hay médicos que de repente dicen, yo voy a solucionar este problema, la llama a la enfermera, una gasita con alcohol yodado, con povidona, y pinchan, y tratan de extraer el líquido, y a veces meten gérmenes, y se hace un gran absceso, o lesiona uno de estos vasos y se hace un gran hematoma. Hay que dejarlo, se va a absorber. Si da molestias, va aumentando de tamaño, o sea, va presionando, se hace muy tenso y molesta al niño, se lo puedes retirar, pero hay que operar, no hay que puncionar, hay que abrir el conducto inguinal y sacar, como les voy a mostrar más tarde, ¿no? Entonces es un hidrocele no comunicante. Bueno, entonces las hernias en la región inguinal y escrotal se encuentran entre los trastornos más congénitos más comunes que atienden los médicos. O sea, hemos hablado de los defectos de la pared abdominal, hemos visto que el onfalocele y la gastrosquisis se presentan en un recién nacido entre 2.000, 3.000 a 5.000. Eso es mucho más frecuente, por mucho son las patologías o defectos más frecuentes y son los que atendemos casi todos los días. Las hernias afectan a individuos masculinos y femeninos y pueden amenazar la vida u ocasionar la pérdida de los testículos y en caso de las mujercitas el ovario o las trompas, pero también puede estar incluido parte del intestino, un segmento del intestino. La complicación es la incarceración y posteriormente la estrangulación. En consecuencia, a fin de evitar estas complicaciones, son importantes el diagnóstico temprano y el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver, el tratamiento es quirúrgico, no es con besitos, pomaditas, cremitas, calzones, nada. Entonces tenemos, por lo general, se desconoce la incidencia de la hernia indirecta en la población general de lactantes y niños debido a variaciones, la falta de registro, niños que nacen en clínicas particulares que no se registra en el Sistema Nacional de Información, o sea, no existe, pero más o menos la incidencia se aproxima entre 1 a 5% nacidos vivos, ¿no? Los lactantes prematuros tienen un riesgo muy elevado para el desarrollo de hernias inguinales. Las incidencias registradas con prematurez y bajo peso al nacer, enfatizando el riesgo mayor de hernia que existe en estos lactantes pretérminos y de bajo peso. Este riesgo de posibilidades hace de que en los recién nacidos o en los primeros meses exista gran posibilidad de que esta hernia aloje luego al intestino y se encarcere o se estrangule y puedan provocar necrosis del intestino y una cirugía de emergencia. Entonces, algunos recién nacidos que nacen con un aumento de volumen en la región inguinal
tienen que ser operados ya nomás. En otras partes, la mamá sale de la maternidad con su niño operado de la hernia, ¿no? Por el riesgo que significa que esté deambulando luego en su desarrollo con su defecto, con su hernia. Aquí tenemos una hernia inguinal, o sea, el conducto peritoneo vaginal se ha cerrado por encimita del escroto y ha quedado el conducto peritoneo vaginal abierto y aquí ya se ha entrado el intestino. Uno aprieta y hay un ruido, un burbujeo que hace que se reduzca la hernia y entre el intestino a la cavidad peritoneal. Es una hernia inguinal nomás, ¿no? Indirecta en el niño. Luego tenemos aquí en la mujercita, tiene una hernia inguinal derecha, ¿no? Después les voy a explicar que hay una hernia inguinal en el lado izquierdo, aquí en el derecho, y aquí se ve cómo por el conducto peritoneo vaginal penetra el intestino y luego se lo puede reducir provocando la reducción, la hernia y la reducción. Ahora, si hablamos de hernia directa, yo la menciono con una sola diapositiva, con 2 diapositivas. La hernia directa o femoral en niños es muy rara. Generalmente es una iatrogenia. Se ha visto mucho en niños que han sido operados de hernia inguinal indirecta, o sea, sacar el conducto peritoneo, pero al entrar al conducto inguinal, por la técnica que utilizan, pueden lesionar o debilitar la fascia transversalis y luego de cerrar y retirar el saco herniario y solucionar el problema que tenía el niño, que era una hernia inguinal indirecta, más tarde, como han debilitado la pared posterior, se presenta una hernia inguinal directa. O sea, es considerado una hernia, una iatrogenia, ¿no? Estas hernias directas se producen por debilidad y por los esfuerzos físicos. Ustedes van a ver personas que trabajan en los puertos, son gente que está en la calle esperando que alguien los contrate para trasladarse, o sea, son gente que levanta cosas pesadas, muebles, refrigeradores, qué sé yo. Entonces, esa gente, si tiene debilidad de la fascia transversalis, va a ser una hernia directa. Aquí vemos simplemente una forma de decirles que es por el esfuerzo físico, ¿no? Que se produce la hernia en el adulto. En el niño no hay eso. Un poquito vamos a retroceder para ver la hernia inguinal. Esto. En la mujercita varía un poco, es decir, el canal del conducto inguinal, en realidad el conducto inguinal está en la mujercita, pero existe una evaginación del peritoneo parietal como el divertículo peritoneal en el niño. En el vaginal también puede meterse al conducto inguinal a través del anillo inguinal hacia el interior del canal inguinal, o sea, del conducto inguinal, acompañando al ligamento redondo que equivale al proceso vaginales. La falta de cierre que habitualmente en la mujercita puede aparecer este conducto de Nuc, que se llama el canal de Nuc dentro del conducto inguinal, con su ligamento redondo, y puede cerrarse inclusive hasta el año de edad, ¿no? Pero si no se cierra, va a dar lugar a la aparición de hernia inguinal indirecta en la mujercita, donde va a estar abierto
y puede entrar y muchas veces está permanentemente el ovario o las trompas dentro del conducto, ¿ya? O se cierra después de este conducto de Nu que entra al conducto inguinal, puede cerrarse, pero quedando líquido, y a esto se llama quiste o hidrocele de nuco. Hidroceles o quiste de nuco, que está formado por el acúmulo de líquido peritoneal que entró en el momento antes de que se cierre, digamos. El diagnóstico de estas patologías se realiza principalmente en la infancia, siendo diagnóstico menos frecuente en la edad adulta. A veces no molesta, pero a veces es grande el aumento de volumen y constituyen una emergencia porque puede perder el ovario, la trompa o un segmento interno. El quiste de Nuc, conducto de Nuc, también llamado hidrocele de Nuc, tiene una baja incidencia. En la mayoría de los casos la paciente se encuentra asintomática, presenta un pequeño aumento de volumen en la zona inguinal cercana a los labios mayores, y a veces va creciendo y puede deformar los labios mayores. Puede ser confundido con un tumor, ¿no? A veces es dolorosa y crece en forma progresiva. Cuando la tumoración es de gran tamaño, puede proyectarse hacia la zona femoral y los labios mayores, y la exploración puede llegar a confundirse con una hernia crural. Aquí tenemos el aspecto de un quiste que se ha cerrado, pero que se ha quedado líquido en gran cantidad y deforma totalmente el labio mayor, ¿no? Bueno, aquí hemos visto todo esto, estamos... Ya. Ahora, puede haber hernias inguinales bilaterales. Esta incidencia es baja, es un tema controversial, pero eso lo soluciona, pienso, el cirujano que va a operar. ¿Qué se dice? Muchas veces un niño tiene una hernia inguinal bilateral, pero se presenta la signología o los datos de la presencia de una hernia a un solo lado. Entonces, uno puede pensar de que existe la hernia al otro lado, especialmente si es una hernia al lado izquierdo, porque es más frecuente al lado derecho que al izquierdo, casi no se ve al lado izquierdo, pero si se ve al lado izquierdo y no al derecho, la mayoría de los cirujanos exploran el lado derecho. Si hay una hernia en el lado izquierdo, con mayor razón debe haber una hernia en el lado derecho, pero que todavía no se ha manifestado. Entonces, esta decisión debe valorar cada cirujano de acuerdo a su experiencia. Bueno, algunos que aconsejan, aquí tenemos las estadísticas de la hernia inguinal. Las hernias inguinales tienen una frecuencia de 1 al 5% por cada 100 nacidos. Tiene una incidencia 2 o 3 veces mayor en recién nacidos prematuros. Es 9 veces más frecuente en varones que en mujercitas. El 60% de las veces se produce en el lado derecho, el 20% al lado izquierdo y el otro 20% es bilateral. Entonces, cuando aparece en el lado izquierdo, muchos, pues para aprovechar el tiempo anestésico, abren el otro lado y evitan que más tarde de repente tenga que operarse otra vez. Pero otros dicen no, es someterlo a un mayor tiempo anestésico con el riesgo de que tenga complicaciones. O sea, se depende de cada cirujano. ¿Cómo se manifiesta una hernia y qué es lo que nos va a mostrar para la mamá, qué es lo que nos va a decir y qué es lo que vamos a ver para que nosotros podamos hacer el diagnóstico? El diagnóstico puede ser a través de procedimientos como la tomografía, la ecografía, pero generalmente no es necesario.
Una hernia inguinal puede ser descubierta cuando el niño llora, tose, hace algún esfuerzo. En ese momento se puede observar un aumento de volumen o una bolita en la región inguinal. Puede ser del tamaño de una aceituna o ser del tamaño de una pelota de ping-pong. Este tipo de hernia se conoce como hernia reducible porque si aparece y desaparece, la mamá muchas veces cuando lo está cambiando, nota ese aumento, lo aprieta y se reduce, el intestino se entra y se llama hernia reductible o reducible, ya que regresa dentro del abdomen al aplicar suavemente una presión y se hace espontáneamente. Pero no siempre ocurre eso, ¿no? Entonces, en algunos casos, la mamá dice, se le hincha aquí en esta parte cuando llora, cuando hace caquita, cuando hace esfuerzo. Pero cuando llega al médico no se ve. Entonces hay algunas técnicas para poder descubrir y confirmar la presencia de una hernia. Si uno lo hace parar, aumenta un poco, presiona el abdomen para que haya una mayor presión hacia la parte del escroto. A veces no hay que pellizcarlo para que llore, pero muchas veces el hecho de estar en manos que no sean las de su madre, pues hace que el niño llore y haga esfuerzo, se presente la hernia. Entonces, en casos en que no se pueda confirmar, pues hay que frotar sobre el pubis los elementos del cordón, o sea, la base, la raíz del escroto se fricciona y hay una sensación de estar frotando una seda cuando hay el saco herniario o la presencia del conducto peritoneo vaginal. O a veces se palpan los dos lados y uno está más grueso que el otro. Entonces, el más grueso nos va a confirmar de que hay una hernia, más los datos que ha dado la mamá de que se le hace un bulto ahí en esa zona, ¿no? En la ecografía se puede observar la hernia, no siempre se puede, si es necesario pedir. Y bueno, ¿cómo son las manifestaciones de una hernia? Puede ser una hernia que se reduce, pero puede ser que no se llega al hospital con un aumento muy grande de volumen y llega a un hospital de primer nivel donde no hay un cirujano pediatra, no hay un pediatra, hay un médico general, un interno, un alumno, y tratan de reducir, de meter los intestinos y lo manosean mucho y producen un gran edema. Y ya cuando llega a un hospital de segundo o tercer nivel, ya llega todo edematizado y mucho más difícil de reducir porque los elementos se han prácticamente cerrado por el edema y no se puede reducir el intestino dentro del abdomen. Entonces puede haber irritabilidad, pérdida de apetito, dolor en la zona del abdomen donde está el aumento de volumen. Puede haber dificultades en la defecación. Y cuando esto se produce, disminuye el retorno venoso, haciendo mucho mayor el edema. Y el edema va a interrumpir o va a dificultar el riego arterial. Al dificultar el riego arterial va a haber isquemia y necrosis del contenido de la hernia, o sea, del intestino. Entonces, cuando hay edema y todavía se puede reducir y no hay todavía signos de isquemia y necrosis, se llama incarceración. En las mujercitas puede estar la trompa, el ovario y además el intestino. Entonces, estamos frente a una hernia encarcerada, ¿no? Entonces hay irritabilidad, dolor abdominal tipo cólico, puede haber vómitos inicialmente no biliosos, el vómito bilioso, o inclusive hay vómitos fecaloideos ya cuando el tiempo que ha pasado es muy largo y ha sido mal manejado. Entonces ahí está el disminuir el riego arterial y ya viene la estrangulación de la hernia cuando haya falta la irrigación. Al final la presión excede, afecta la perfusión arterial y se desarrolla isquemia, gangrena y necrosis, ¿ya?
Entonces los signos se hacen mucho más evidentes cuando hay una estrangulación y vamos a ver que cuando abramos puede haber segmentos del intestino ya con signos de isquemia y necrosis. En este caso todavía se puede salvar con con compresas húmedas y calientes, pero hay casos en que ya hay que hacer simplemente, además la cirugía ya se aborda por otra vía, ¿no? Aquí tenemos ya un segmento del intestino totalmente necrosado, que lo único que se tiene que hacer es resecar este segmento necrosado y hacer una anastomosis terminal y luego reparar la hernia, ¿no? Bueno, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? No hay otra forma. Puede uno vivir con su hernia y morirse por cualquier otra cosa, pero son muy raros los casos. Hay personas que manejan su hernia, si notan aumento de volumen, presionan y la reducen, usan ropa interior elástica, etc. Pero tarde o temprano van a tener complicaciones. Entonces existen dos formas de cirugía. Yo no estoy de acuerdo con la cirugía laparoscópica porque con la cirugía laparoscópica vamos a entrar al abdomen y vamos a ver el peritoneo y no vamos a ver el conducto inguinal. Para operar una hernia inguinal indirecta en el niño hay que abrir el conducto inguinal y ver el conducto peritoneo vaginal que está formando un saco herniario, separarlo de los elementos de cordón, que es muy laborioso. Hay que separar los vasos, el conducto deferente y el saco herniario, que es el conducto peritoneo vaginal. Entonces es mejor una cirugía abierta que la cirugía laparoscópica. Pero sin embargo los cirujanos de adultos operan a niños y les ponen malla, inclusive, como si tuvieran debilidad de la pared o de la fascia transversalis, ¿no? Les ponen malla. Yo he operado muchos niños, inclusive adolescentes, que se han mantenido con su hernia inguinal indirecta y no había necesidad de ponerles malla porque les he sacado el saco herniario que era el conducto peritoneo vaginal y nunca más se ha reproducido. Pero cuando hay debilidad en la fascia transversal hay que reforzar esa. Pero eso es en el adulto. Entonces tenemos la cirugía abierta y la laparoscópica, ¿no? Cuando está indicada una cirugía, apenas se diagnostica. Pero muchas veces el problema son dos. Uno, que la mamá no tiene plata, o que no se anima, o que no quiere. Y el otro es que como es gratuita ahora la cirugía en los hospitales para los que están asegurados al SUS, van con su hernia a un tercer nivel o a un segundo nivel y les dicen, bueno, tenemos cirugías programadas hasta abril del próximo año. Ahora, a no ser que llegue con la hernia estrangulada y haya signos de sufrimiento intestinal, entonces los operan como emergencia, pero si es una hernia que se reduce, la programan para después, ¿no? Entonces, lo ideal es operar apenas se tenga el diagnóstico, ¿no? Ya. Aquí tenemos, he hecho un dibujo feo, no sé por qué lo tengo aquí, lo voy a cambiar, pero este es un libro de cirugía pediátrica de los más últimos. Voy a poner una técnica de Gross, que es el más... Aquí tenemos ya abierto el conducto inguinal, o sea, la piel, el tejido celular, y se encuentra el conducto inguinal, o sea, la aponeurosis del oblicuo mayor. Se mete una pinza canalada y se va cortando y se abre el conducto inguinal. Se ha abierto el conducto inguinal y ahí vemos los elementos del cordón y vemos el conducto deferente. Entre medio de los elementos del cordón está el saco herniario, o sea, el conducto peritoneo vaginal. Hay que individualizarlo. Todo es del mismo color. En los dibujos las venas son azules, las arterias rojas. Entonces ahí hay que individualizar el saco herniario, el conducto, ir separando con mucha delicadeza, con una pinza anatómica,
separando el conducto peritoneo vaginal del conducto deferente de los elementos del cordón, que son los vasos, hasta el final, hasta el orificio inguinal interno. Y ahí se individualiza y uno tiene que confirmar y estar seguro de que no está incluido el conducto deferente, porque es una de las complicaciones. La sección del conducto deferente o la quemadura o el pinzamiento, y eso es una complicación irreversible. Entonces, una vez separado el conducto peritoneo vaginal, que es el saco herniario, aquí tenemos el conducto inguinal. Este es la pared anterior, que es la aponeurose del oblicuo mayor. Aquí tenemos los elementos del cordón. Aquí está el conducto peritoneo vaginal ya individualizado, y se lo ha sacado de aquí. Los elementos del cordón están acá con el conducto deferente, que hay que evitar siempre fijarse de que no esté incluido en el conducto peritoneo vaginal. Y aquí vamos a ver, vemos, no se ve bien, pero aquí estamos ya separando el conducto deferente, o como es el conducto, el saco herniario. Aquí ya lo tenemos, el saco herniario bien exteriorizado, los elementos del cordón han quedado abajo, pero siempre hay que abrir para ver si no hay algo dentro, ¿no? Si no hay un intestino. Entonces se lo abre y uno ve el interior, y con una pinza anatómica pues introduce si hay epiplón o intestino, se lo mete y se lo va enrollando con el saco herniario para que vaya exprimiendo cualquier contenido intestinal, peritoneal. Siempre cuidando de no estar incluido el conducto deferente, porque pasa al lado. Y aquí en esta parte de la base se hace un punto transfixiante con un material y se lo anuda y se reseca todo esto que es el saco herniario. Ahí vemos que está abierto el saco herniario, ahí todavía se ve grasita peritoneal, y aquí tenemos un quiste de nuco. Yo operé a esta niña pensando que era una hernia inguinal, o sea, una hernia de nuco. Ya era hijita de una doctora, pero lo que tenía era un quiste de nuco, o sea, tenía un aumento de volumen en la región inguinal, duro, y la doctorita me dijo, se le ha estrangulado seguramente. Entonces abrimos y descubrimos que era un quiste de nuco. Y generalmente se rompe y hay que resecar toda la pared para que no se vuelva a reunir y tratar de cerrar. No había nada más que líquido, no había. Aquí fuimos con mucho cuidado separando todo y lo logramos sacar completo el quiste de nuco. Aquí está el quiste de nuco. Las incisiones que hacen los cirujanos de adultos es una incisión que va siguiendo el trayecto del conducto inguinal. Nosotros los cirujanos pediatras hacemos una incisión justo en el pliegue que se forma cuando se lo sienta al niño, y de ahí se aborda el conducto inguinal, se lo abre, se encuentran los elementos del cordón más el saco herniario, se reseca y se lo extirpa, ¿no? Bueno, es la cirugía laparoscópica, donde le ponen malla. Ya. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes muchas veces van a recibir pacientes en la consulta, en su centro de salud, cualquiera que sea un niño con una hernia inguinal, o con el dato de la mamá que se le aumenta el tamaño. Si es un aumento de volumen que no cede, pero que no molesta, y que va hasta el escroto, generalmente es un hidrocele no comunicante, si es un recién nacido o de meses. Eso no va a vaciarse, no va a cambiar, no hay que pincharlo, hay que operarlo cuando llegue el año de edad, generalmente hasta el año se absorbe. Si es un quiste, un hidrocele comunicante,
hay que considerarlo como hernia, porque tarde o temprano se va a meter el intestino ahí. Ahora, si es una hernia, hay que operar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía? Es una cirugía que se hace en un espacio muy reducido. Generalmente el corte que se hace en la piel es de menos de 10 centímetros, puede ser 2 o 3 centímetros, y de ahí se abre. Entonces, para mí es un error usar un electrobisturí. El calor del electrobisturí va a quemar los elementos del cordón, especialmente el conducto deferente. Tampoco hay que traccionarlo mucho ni pinzarlo el conducto deferente. Todo se hace con la mano y una pinza anatómica. Y con eso se va separando el tejido conectivo que une estos elementos y se los individualiza, los vasos, el conducto deferente y el conducto peritoneo vaginal. Entonces, esto es la mala técnica durante la separación del saco herniario, va a hacer que de repente vamos a quedarnos con el testículo en la mano o el conducto deferente lesionado, quemado o pinzado. Generalmente se puede quemar por el calor del electrobisturí usando si uno hace bien las cosas no sale ni un glóbulo rojo, no hay necesidad de hacer hemostasia ni nada. Aquí había un médico que decía, yo conozco más de 100 cirujanos a quienes permitiría alegremente que operaran mi vesícula biliar, pero solo uno o quizá dos a quienes dejaría exponer mi conducto inguinal. Y es verdad, parece una cirugía que cuando yo hacía mi residencia en Chile, lo hacíamos en 15 minutos, 15, 16 minutos. Pero no hay necesidad de correr, ¿no? Hay que hacer bien, no usar el electrobisturí, siempre estar pendientes de que el conducto deferente no esté unido al saco herniario y todo va a salir bien. No pinzar, no tratar de usar una pinza mosquito o Kelly para separar al conducto deferente. Con la mano, una liga y separando con una pinza anatómica. Y luego de la cirugía queda una cicatriz que ni siquiera se nota, que desaparece con el tiempo, ¿no? Bueno, esta es la maja desnuda, es la Venus de Milo, ninguna tiene hernia. ¿Y algún comentario? Hemos terminado la clase. ¿Alguien puede hacer alguna pregunta, algún comentario? Não, doutor, estava tudo bem claro. Me gustaría que alguna vez pregunten algo, aunque sea, que no sea muy difícil, pero pregunten. Doutor, Tassilia, ¿claro? ¿Quién es? Eduarda, ¿se puede decir cuál es nuevamente la diferencia entre la encarceración y la estrangulación de la hernia? La encarceración es cuando existe edema, pero todavía no está afectada la circulación arterial, la perfusión arterial hacia el segmento. Eso no lo vas a ver, pero lo puedes, te puedes imaginar que una hernia que la mamá considera de que cada vez que se le hinchaba lo reducía, tiene que haber un ambiente cálido, ¿no? Cuando ya hay vómitos fecaloideos en la zona de la hernia, está muy tumefacta y está cambiando de color la zona del vómito, y existe malestar general, hay compromiso del estado general, muy probablemente que ya esté estrangulada, ¿no? Entonces, basta que esté encarcerada y que no puedas reducir, antes de que se estrangule tienes que operar, ¿no? Esa es la situación. ¿Alguien puede preguntar algo más o quiere preguntar? Jeffrey Chávez. Sí, doctor, dígame. No tengo nada que ¿Todo preguntar. bien? Lucas, Sí, todo bien. estabas queriendo. Lucas, doutor, eu não entendi muito bem que conceito devemos utilizar, então, que de começo me perdi pouco, que conceito de hernia devemos utilizar, que está Para mais... diferenciar
la hernia estrangulada de la hernia encarcerada. No, cuando estaba empezando la clase, usted habló sobre los conceptos. Ya, el concepto es, no, los 3 o 4 o 5 conceptos, los primeros conceptos son conceptos equivocados. No hay debilidad del músculo, de los músculos del abdomen, no hay debilidad del abdomen, no hay debilidad de los músculos. En la hernia inguinal es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. O sea que los músculos, las aponeurosis, todas están perfectamente bien. Pero el testículo al bajar agarra el divertículo peritoneal, lo lleva hasta el conducto y ese conducto debería cerrarse, pero no se cierra. Esa es la hernia. Por ahí se mete el intestino y en la mujercita el ovario y las... No hay debilidad de la pared, no hay absolutamente nada. Solamente es la persistencia del conducto peritoneo vaginal que va a constituir la hernia inguinal indirecta, porque no es directa. Cuando hay debilidad de la fascia transversales, el intestino empuja esa fascia transversal débil y se mete al conducto inguinal. A eso se llama hernia inguinal directa. Pero en el varón o en el niño, tanto mujercita hombre, es la persistencia del trayecto que se produce por el testículo llevarse el divertículo peritoneal de la cavidad peritoneal, la parte posterior se la lleva formando la túnica vaginal porque se debe cerrar, ¿ya? Cuando está abierto hay una comunicación del escroto, del testículo hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal porque es un divertículo peritoneal. Entonces la hernia inguinal en el niño es indirecta, en el adulto es directa. No sé si me entienden. Sí, ahora No, está más te ha claro. quedado la duda. Te ha quedado la duda, ¿no? No, ahora está más claro. Ahora está más claro, pero no está totalmente claro. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Não, doutor, está tudo claro. Miren, este es el divertículo peritoneal. Al bajar el testículo se lleva el divertículo peritoneal y forma la túnica vaginal, se cierra y eso queda así. Pero en caso de que antes de cerrarse se llena de líquido y se cierra el conducto, es el hidrocele no comunicante. Cuando queda un espacio muy delgado y puede entrar y salir el líquido, se llama hidrocele comunicante. Cuando queda en el trayecto poco líquido, se cierra abajo y se cierra arriba, es un quiste de cordón. Cuando queda abierto hacia arriba y cerrado hacia abajo, es una hernia inguinal. O sea, no hay debilidad de pared, de músculos, de abdomen, nada. Simplemente es la persistencia de este conducto. Cuando el conducto que se ha formado bajando el testículo hasta el escroto deja un espacio, o sea, la comunicación entre el peritoneo y el escroto, hasta el escroto se llama hernia inguinoescrotal o hernia completa. En el adulto es diferente, es debilidad del piso, de la pared posterior del conducto inguinal que está débil y por ahí se mete el intestino. No baja desde arriba, sino se mete ahí el intestino. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo, por favor? Antes de que... Tiene todavía tiempo para llegar a su clase, son las 7:15, parece. ¿Todo bien? Sí, Sí, doutor, tudo bem. Todo bien. Sim, doutor, quedou tudo bem. Eu creio que está tudo claro. Bueno, está bien. Ojalá que las próximas clases, ojalá Dios quiera, pues sean ya presenciales. Estoy un poco mejor. Estoy un poco
Todavía no mantengo el equilibrio, pero yo creo que voy a ir mejorando.